Más 8 Magazine Zamora, 4 y 5 de la tarde. A partir de aquí, 2 horas para contarles un montón de contenidos. Entre todos ellos, como siempre, mucha cultura, mucha también actualidad. Y tenemos muchísimas que contarles. Así que a partir de ahora, mucho tiempo para desgranarles todo lo que tenemos que contar. Pero como siempre, empezamos por nuestros sumarios. Empezaremos nuestro magazine de hoy despidiéndonos del tema de estos días para la casa, el proyecto transfronterizo Iberlobo On Bike. Les proyectaremos durante los próximos minutos un largo pero interesante reportaje en el que os hacemos un repaso de todo lo que han sido estas jornadas en la capital. Una cita, como ya saben, que busca poner en valor el medio rural, promoviendo su sostenibilidad y dinamizando las poblaciones transfronterizas de la mano del deporte y el turismo. Hoy vamos a hablar también sobre inteligencia artificial, un mundo que cada vez está más presente en nuestro día a día y se actualiza con el paso de los años. Para ello tendremos con nosotros a Ángel Carlos Herrero, profesor y doctor en Ingeniería de Sistemas Informática e ingeniero industrial, que viene a presentar su libro Inteligencia Artificial, Modo Eficiente. Les damos muchos más detalles cuando se sienten en plato con nosotros. Y como tratamos de hacer todos los miércoles, es deleitaros con una de nuestras secciones. En el día de hoy vamos a hablar de ciencia, Conciencia en Serie, de la mano de Tomás Gestoso y nuestro compañero Pablo Carretero. El tema del que se hablará, solo os voy a dar una pista: Francisco Morán Samaniego. Enseguida lo vemos. Y como siempre, en nuestro magazine abrimos un espacio para hablar de actualidad municipal. El Ayuntamiento de Zamora continúa avanzando en su proyecto de mejora de parques infantiles. De cara al año 2026 se van a reformar 10 nuevos parques en la ciudad de Zamora. De momento se acababa de licitar la reforma integral del Parque de San Fronte. Sale a licitación con un presupuesto de algo más de 47.000 euros. Se renovará la arena, se cambiará la acera en este tramo de la calle José Regojo y se instalarán nuevos elementos ideados dentro del proyecto de Soñando Parques, en este caso por los alumnos del colegio Alejandro Casona. Es que yo tengo uno pero es uno que hizo Artime. De mobiliario, entre otros, como venimos ya realizando en todos los proyectos, incluimos una pérgola de madera para el aporte de sombra, sobre todo en la temporada estival, bancos de polietileno de colores, 4, 2 papeleras de acero inoxidable. En la zona jardinada colocaremos también una fuente doble para personas y mascotas y una valla metálica de seguridad que a día de hoy pues es inexistente, ¿no? Dentro de la enjundia del propio parque se van a renovar todos los juegos infantiles, instalando un multijuego principal, un columpio cesta, un balancín, otro multijuego más de dimensiones más reducidas y 2 muelles. Hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos. Ya estamos con todos ustedes y como les dije al inicio del programa, vamos a seguir hablando de Iberlobo On Bike, de ese proyecto transfronterizo al que ya despedimos en el día de hoy, porque hoy les vamos a proyectar un reportaje, de lo que han sido todas estas jornadas en la capital acerca de este proyecto que ya saben aúna deporte y turismo. Buenas tardes y bienvenidos a un programa especial de la 8 Zamora que va a estar dedicado a esas nuevas rutas de cicloturismo que han bautizado con el nombre de Iberlobo On Bike, siguiendo pues esa ruta del lobo que va a formar un círculo que va a estar formado por diferentes rutas entre la provincia de Zamora y también la región transfronteriza al otro lado de la raya, en esa región portuguesa, en donde vamos a poder también
disfrutar de localidades como por ejemplo Braganza o Miranda do Douro, entre otras cosas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer antes de nada es explicarles qué es esto de Iberlobo On Bike, estas rutas cicloturistas de manera general. Iberlobo On Bike es un proyecto europeo cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal 2021-2027, cuyo objetivo es crear un gran destino cicloturista transfronterizo, sostenible y singular, inspirado en la imagen del lobo ibérico y su hábitat natural. Como objetivo, los socios del proyecto, entre los que está la Diputación Provincial de Zamora y que comanda la Cámara Municipal de Braganza, se han marcado como objetivos generales promover el desarrollo local, impulsar el cicloturismo de calidad, fomentar la salud, la naturaleza, la cultura, la gastronomía y el emprendimiento. Para ello buscarán posicionar Zamora como referente europeo del cicloturismo, aumentar el número de visitantes, reducir la estacionalidad turística, promover la sostenibilidad y la calidad de vida y diseñar rutas que unan culturas. Dentro del proyecto Iberlobo se ha diseñado un mapa general de rutas ciclistas de frontera y actualmente se están probando y validando tramos que recorren paisajes únicos entre Zamora y el norte de Portugal. En total abarcaría más de 500 kilómetros de rutas, 200 kilómetros en Zamora y 200 kilómetros en Trás-os-Montes. Son los denominados embajadores del proyecto quienes las recorren, viviendo cada etapa para difundir sus experiencias como reclamo, mostrando los tesoros naturales y culturales del territorio. Los parques y parajes que se enmarcan en el proyecto Iberlobo en nuestra provincia son Sanabria, Arribes del Duero y Sierra de la Culebra, espacios donde se encuentran numerosos pueblos con encanto. El desarrollo de Iberlobo On Bike hasta finales de 2026 buscará conseguir que el cicloturismo tenga un impacto positivo en el impulso del turismo todo el año para fomentar el emprendimiento y empleo local en torno al ciclismo, desarrollando un entorno ciclosaludable ideal también para el turismo silver e inclusivo y ser un lugar de referencia para posibles usuarios de Europa, según apunta la Diputación de Zamora. Para ello, a lo largo de la vida de este proyecto, se buscará validar los servicios y recursos turísticos de la zona, realizar programas piloto con escolares, asociaciones y población senior y crear una red de empresas relacionadas con el turismo. La iniciativa se complementa con presentaciones públicas y actividades, así como la difusión y promoción de las zonas objetivo del proyecto. Entre ríos, montañas y riberas, Iberlobo On Bike une España y Portugal, un espacio para disfrutar del turismo silver de frontera. Más de 50 rutas ciclistas entre paisajes, pueblos, tradiciones y una gastronomía que deja huella. Iberlobo On Bike impulsa el desarrollo, el turismo, las costumbres que enamoran a cualquier edad. Un destino perfecto para encontrar naturaleza, cultura y el placer de viajar sin prisas. Iberlobo On Bike, la raya que nos une. Diputación de Zamora. Área de fondos europeos. Y ahora es momento también de retrotraernos al génesis, cuando se presentó por primera vez las rutas Iberlobo On Bike, pero además de eso vamos a empezar ya a hablar con responsables del área. Estamos hablando desde el punto de vista de la Diputación, del vicepresidente y del diputado de Turismo, y también estaremos hablando con el embajador de Zamora en las rutas Iberlobo On Bike. Hay dos, uno portugués, uno zamorano. Quedaos con que va a haber uno portugués, pero por ahora también hablaremos con Vicente, que es en este caso el embajador. Pero no solamente esto, también hemos dicho que al otro lado de la raya hay representación también de Iberlobo On Bike, y también ha estado presente en el mes de noviembre en Zamora pues una de las personas que forma parte de ese departamento de fondos europeos de Braganza. Hemos hablado con él, así que vamos a empezar antes de nada por lo que decíamos, por el génesis, por cuándo se presentaba. Una iniciativa transfronteriza que busca convertir la provincia de Zamora y la región de Trás-os-Montes en un referente cicloturista sostenible y dinamizador de la economía de la zona. Este é projeto de alto nível, muito ligado para o ambiente, ligado para a economia local, ligado para a preservação, efetivamente, e valorização do ambiente, mas também dos produtos da terra. Se pretende atraer a ese cicloturismo europeo
para que disfrute de este entorno. Pero que no solo estará enfocada a los aficionados del ciclismo, sino también para todos los amantes de la naturaleza y para toda la familia. Este é um projeto para todos, não só para aqueles ciclistas que praticam mais de forma profissional, mas también para toda la familia. 500 kilómetros de aventura entre los que se encontrarán también varios parques protegidos de ambos lados de la raya. Estamos hablando de entornos que están dentro de la reserva de la biosfera, estamos hablando de los entornos del Parque Natural de Sanabria y estamos hablando de los entornos del Parque Natural de los Arribes, más los territorios que están protegidos dentro de Portugal. La inversión ha sido de algo más de 900.000 euros que se complementan además desde la Diputación con otra serie de proyectos. Estamos hablando del Plan de Sostenibilidad Turística de Sanabria, que estamos ahora mismo en plena ejecución, y estamos hablando también del Plan de Sostenibilidad Turística del Duero y que suponen una inversión complementaria de 6 millones de euros. La Cámara Municipal de Bragança y Diputación de Zamora también participan la Cámara de Comercio. Tenemos que apostar fuerte para hacer una zona sostenible dentro de la biosfera, de este terreno tan desconocido que puede ser para Europa, pero que queremos potenciarlo. Y las cámaras municipales, tanto de Miranda do Douro como Vimioso. Pues ya lo saben que el cicloturismo y concretamente este proyecto Iberlobo que ve la luz ahora aquí en Zamora, se trata de mostrar el gran escaparate que es la provincia de Zamora y todos sus parajes naturales y todas esas cosas que tenemos que visitar y que nosotros ya conocemos, pero que bueno, que de cara a los visitantes y también para nosotros mismos para revisitarlos, pues también una manera de poner valor son con estas rutas Iberlobo on Bike. Entonces, para conocer un poquito unas pinceladas de todo lo que significa Iberlobo y lo que va a significar desde el punto de vista turístico, vamos a hablar con el diputado del área, que es Víctor López de la Parte. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, entiendo que el cicloturismo es una de esas nuevas formas de turismo, ya alejado un poco de esas ecuaciones, de esas variables tradicionales que tocábamos antes, y que hay que apostar por este tipo de turismo que atraen muchas veces. Cuando estamos hablando de turismo nos hablan de gente de otros países del norte, etcétera. Bueno, en cualquier caso, Zamora tiene todos los ingredientes para que esto sea un éxito. Creemos que sí. El proyecto Iberlobo on Bike es un proyecto financiado con fondos FEDER a través del POCTEC y de Interreg, y es un proyecto que se desarrollará entre la raya española y también del lado portugués. Más de 60 municipios van a participar en este proyecto y la idea es crear una ruta cicloturista de más de 500 kilómetros, como digo, que va a recorrer 60 municipios tanto del lado español como del lado portugués, y convertirnos en un destino de referencia en el sudoeste de Europa, ¿no? Es un turismo que mueve mucha gente, mueve muchas personas y que crea posibilidades y que crea empleo. Y estamos convencidos de ello porque tenemos unos paisajes naturales espectaculares. Hay que recordar que estas rutas van a pasar por lugares como la Sierra de la Culebra, como el lago de Sanabria, como los Arribes del Duero, y eso solo en el lado español. Hay que reconocer también pues, los parajes con calificación natural que también están en el otro lado de la frontera. Y ahora mismo todo lo enmarcamos dentro de este proyecto de Silver Economy, que nuestra provincia sabéis que es puntera. Tuvimos la semana pasada este Congreso Internacional de Silver Economy, en la que, entre muchas cosas, se habló de la importancia del turismo para las personas silver y también para hablar de las posibilidades económicas que atrae y de las posibilidades también de desarrollo de este tipo de futuro de negocios y de empresas, ¿no? En este sentido, desde el punto de vista pues, para la población silver, el cicloturismo también es para ellos, ¿no? Entiendo también a la hora de disfrutarlo, ¿no? Estas rutas, aparte de obviamente de las consecuencias positivas que tendría pues, el aumento del turismo para la población silver. Claro, hablábamos incluso con los embajadores de este proyecto, que son personas que son aficionadas, pero que también destacan en este tipo de deportes. Hablamos que ahora la comodidad del cicloturismo es muy fácil, ¿no? También habrá
bicis eléctricas que ayudan también a que las personas también que no están tan en forma puedan realizar este deporte, ¿no? Lo que queremos es que la gente venga a visitarnos, la gente nos conozca más, en este caso como un destino de cicloturismo, pero a su vez también puedan conocer nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural, por supuesto nuestra gastronomía, que la gente que hace este tipo de turismo en bicicleta también pide mucho, ¿no? Y hablamos también de esa marca que tenemos de Zamora, es calidad de nuestros productos, pero también de las personas, los establecimientos que los preparan, que los sirven de una calidad excelente a las personas y a los turistas que nos quieren ver. En este sentido está Zamora, de las mejores de las maneras, está preparada para ofrecerle pues, esa infraestructura turística para el éxito. Vamos a ponernos en lo mejor de estas futuras rutas de Iberlobo. Pues para ello vamos, ¿no? Esto, como digo, es un proyecto europeo que todavía está empezando a ponerse en marcha, ¿no? Y lo que queremos es convertirnos en ese destino de referencia en el sudoeste europeo, pero también que sea y que sirva para poder desarrollar a nuestro mundo rural y nuestros pequeños pueblos. Lo decíamos durante el congreso de la Silver Economy la semana pasada. Y es que hay muchos pueblos que tienen su establecimiento hostelero, su bar o la tienda que se mantiene abierta en la provincia de Zamora gracias a que por allí pasa uno de los caminos de Santiago y ese goteo de peregrinos que poco a poco van llegando a lo largo del año con las personas y con los vecinos que hay en esos pueblos, pues puede mantenerse el bar abierto y esa tienda abierta y también generar empleo. Y en el caso de los bares, pues también un lugar social y de encuentro para las personas y los vecinos del pueblo, ¿no? Y con esto lo que consideramos es que también lo que necesitamos es que venga gente para que otras personas se animen a también invertir y crear más infraestructuras turísticas en la provincia de Zamora. Los profesionales que tenemos en el turismo en Zamora son espectaculares y todas nuestras encuestas de retorno nos lo dicen. Cuando la gente viene, lo primero que dice es lo que le sorprende Zamora. Y lo segundo que nos dicen es la calidez y el trato con el que se han sentido en su estancia en la provincia. Y por lo tanto lo que queremos es que se conozca más, pero que también venga más gente y a su vez también pues tener más oferta para poder seguir atrayendo más gente, ¿no? Es ese círculo virtuoso también un poco de la economía, también pasa en el turismo, en el que cuanto más oferta haya, también va a haber más posibilidades de atraer a más personas. Pues él es Víctor López de la Parte y nos ha acercado esa parte turística del mundo de la bicicleta, del cicloturismo que está en alza, que atrae a muchos visitantes aquí a la provincia de Zamora y que tenemos que aprovechar y que lo estamos haciendo con estas rutas Iberlobo On Bike. Nosotros vamos a continuar hablando de este tema. Iberlobo On Bike, un proyecto europeo que pone en valor el medio rural promoviendo su sostenibilidad y dinamizando las poblaciones transfronterizas que lo necesitan a través de la práctica del deporte y el fomento del turismo activo. Iberlobo On Bike, proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal, POCTEP 2021-2027. Diputación de Zamora, área de fondos europeos. Para hablar de Iberlobo On Bike, de esta iniciativa que tiene tantas ramificaciones, que toca tantos lugares, es una zona transfronteriza, nos afecta a nosotros en la provincia de Zamora, también a Portugal y precisamente desde Braganza, desde ese planeamiento fondos europeos, para decirlo, el área de fondos europeos que diríamos aquí en Zamora. Hablamos con Joao Paulo Rodríguez. Joao Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, para empezar, lo dicho, es una iniciativa de la que nos vamos a beneficiar España y Portugal, ¿no? Correcto, es una iniciativa que tiene como principal actividad o actividades promover el cicloturismo de naturaleza. Nosotros, tanto nuestro territorio como vuestro territorio, es un territorio con poca, infelizmente, con poca presencia humana, pero con buenas vías de circulación. Y nuestro objetivo es captar los cicloturistas de los países nórdicos a venir a conocer nuestro territorio, que tiene autovías y vías buenas, con poco tráfico, pero de alta calidad. Tiene buenas condiciones climatéricas porque tenemos más sol y por ahí. Por tanto, el proyecto Iberlobo es un proyecto que tiene una inversión de aproximadamente 1 millón de euros
el principal objetivo es crear 50 rutas de cicloturismo BTT y de estrada. Va a tener una ruta circular de 500 kilómetros que va a unir todos los parceros, envuelve 4 parques naturales y tiene el lobo por detrás porque efectivamente es la componente más salvaje del proyecto y de la imagen que nosotros queremos transmitir a los utilizadores del cicloturismo de los países más nórdicos. Iberlobo On Bike afronta una estrategia activa de desarrollo turístico sostenible basada en la gran riqueza natural y patrimonial del territorio para contribuir a incrementar el número de turistas, pernoctaciones y gasto medio diario durante su estancia en las zonas fronterizas entre Zamora y Portugal. Iberlobo On Bike, proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal, POCTEP 2021-2027. Diputación de Zamora, Área de Fondos Europeos. Pues aunque en Iberlobo On Bike realmente los protagonistas somos todos los zamoranos y toda la gente que vamos a poder disfrutar de estas rutas en el futuro y que vamos a poder disfrutar de nuestros parajes y de también parajes de otros lugares, por ejemplo en Portugal, lo cierto es que sí que hay algunos protagonistas y algunos que también que han estado de avanzadilla y también lo que se conocen como embajadores, pues bueno, los que al final están tirando de esta iniciativa pues a través de vídeos y que hoy precisamente en televisión nos van a contar un poco en general pues de qué trata esta ruta y qué es lo que vamos a poder ver. Y tenemos la suerte de que nuestro embajador es zamorano y es Vicente González. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenos, Pablo. Encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Y bueno, encantado de ser, aunque el nombre es un poco presuntuoso, bueno, ¿por qué? Ser embajador del proyecto Iberlobo. Bueno, hombre, presuntuoso por el nombre embajador, pero en realidad es una de nuestras... Sí, es verdad. Es cierto que una de nuestras principales misiones en el proyecto Iberlobo no solo es reconocer las rutas como las estamos reconociendo, las estamos viviendo, sino también difundirlas, darle imagen, darle voz y, digamos, despertar el interés por estas rutas. No solo entre nosotros los zamoranos, que ya las disfrutamos en el día a día y muchos las conocemos y las hemos vivido, sino sacarlo fuera, que es de lo que se trata. Es decir, que venga gente a hacer estas rutas y que esto pues dinamice de alguna forma, digamos, nuestra provincia, nuestras comarcas y la parte portuguesa de Trás-os-Montes, que es la que está implicada y las rutas discurren también por esa zona. En este sentido, cuando hablas de reconocer, ¿a qué te refieres? Decías que era una de las cosas de vuestros cometidos. Cuando hablas de reconocimiento bueno, al final sois de los primeros en pasar por allí en bicicleta, quiero decir, con estas rutas dibujadas que se han hecho al final. ¿A qué te refieres cuando dices bueno, estamos viendo entre yo y mi compañero George, un portugués, un reconocido ciclista portugués, porque yo soy de la parte silver del ciclismo, ¿no? Este chico es un chico de 27 años, un ciclista de élite en Portugal y también corre pruebas en España, ahí estamos juntos. Ahí lo tenéis, sí. Efectivamente. Bueno, pues los dos lo que estamos haciendo es, de alguna forma, esas rutas que ya están diseñadas, las estamos recorriendo y es una forma, digamos, de estudiarlas, valorar si son adecuadas, si no lo son, proponer algún cambio, algún recorte, algún alargamiento, pues porque consideramos que es de interés o porque el firme, en el caso del ciclismo de carretera, a lo mejor no es el más adecuado en ese momento, porque no está todavía reparado y se reparará en el futuro. Bueno, esa es en esa misión de reconocimiento es en la que estamos ahora mismo también. Bueno, ¿cuánto has recorrido? ¿Cuánto porcentaje del recorrido aproximadamente dirías que tenéis ya, no reconocido, por lo menos que lo hayáis recorrido con la bicicleta? Bueno, pues estamos en ello, estamos casi empezando, y cuando digo empezando es porque el número de rutas son tantas que no es fácil hacer esto en 4 ni en 5 días, ¿no? Estamos hablando de casi unas rutas circulares, tanto de mountain bike como diseñadas para bicicleta de carretera,
en torno a los entre 500 y 600 kilómetros. Esas rutas circulares, digamos, podemos salir desde cualquier punto, lógicamente, como al ser circulares podemos salir de cualquier punto, pero bueno, nosotros, por ejemplo, lo iniciamos en Fermoselle. Se mueve hacia el norte para entrar finalmente en Portugal, en este caso entraremos por Puebla de Sanabria, luego ya podemos entrar por Calabor, Río de Honor, como ha sido el caso en algunas, y luego ya hay múltiples circuitos, normalmente, no todos, normalmente circulares, pequeños, más cortos y con salida y llegada al mismo punto. Por ejemplo, podemos hacer un recorrido Fermoselle, o como estuvimos ayer, pues Puebla, pero recorriendo, digamos, todas esas comarcas de frontera. Estamos hablando, lógicamente, y como sabemos todos, bueno, o no todos, porque yo últimamente veo yo que los niños no conocen las comarcas de Zamora, nadie se las enseña si no son los padres, ¿no? Pero bueno, estaríamos hablando, si empezamos por el sur, pues Sayago, Aliste, Carballeda y Sanabria en la parte española, y luego pues los Trás-os-Montes portugueses. En este sentido también para los pequeños, pues lo dices de manera didáctica, pero realmente son rutas que están diseñadas en principio para que cualquiera que cojamos una bicicleta que la podemos disfrutar de una manera o de otra, ¿no? Porque quiero decir, estamos hablando, pues, Vicente, tú y también y Jorge de Marín, de los embajadores, pues bueno, ya tenéis un nivel, ¿no? Pero la puede disfrutar todo el mundo en lo que se llama un poco cicloturismo, muchas veces también relacionado también con esa población silver, con esa población más adulta. Lo importante también es eso, ¿no? Democratizarla, estas rutas, y que todos las podamos disfrutar. Sí, lógicamente las rutas están diseñadas para que las haga... quiero decir, las rutas son tantas, tanto de carretera como de mountain bike, que lógicamente cada uno... La gente debe ser consciente de su nivel, cada uno, digamos, puede decir, bueno, pues esta ruta la puedo hacer yo o no. Es más, luego las rutas tienen indicado el número de kilómetros y tienen indicado el desnivel. Entonces el desnivel normalmente va a ser la medida de la dificultad. Porque técnicamente todas son accesibles casi para cualquiera. Tampoco yo recomiendo a alguien que no ha cogido nunca una bicicleta, se monte en una bicicleta y diga, bueno, pues voy a hacer una cualquiera, la primera que pillo, ¿no? Lógicamente, pues bueno, con un poquito de cabeza y siempre siguiendo el consejo de amigos aficionados, preguntando. Tenemos que pensar que básicamente estas rutas, aparte de disfrutarlas los zamoranos, como decíamos, o las provincias colindantes y los portugueses, están diseñadas para dinamizar, es decir, para atraer gente turismo, de fuera, ¿no? para atraer turismo y dinamizar estas comarcas. Yo no me gustaría llamarlas deprimidas, sino bueno, pues que han perdido mucha población, pero que el que está allí, el que resiste, tiene muchas ganas de que aquello se dinamice, crezca, no solo en el sentido de decir, bueno, trae turismo que deja dinero, sino en el sentido de ver gente nueva también y que aporta. La gente suma en ideas, suma en actividades y suma en compañía también, ¿no? Vicente, como decimos, es un embajador de Iberlobo On Bike de la parte española. Le había comentado que también un embajador portugués. Y en este caso también, como decía, también está realizando esas labores de reconocimiento, además de, por supuesto, de la promoción, y que seguiremos también muy atentos a las redes sociales, muy atentos a Iberlobo On Bike, donde van a continuar publicando sus avances. La Diputación de Zamora, en cooperación con el resto de socios, participa en el proyecto Iberlobo On Bike para aprovechar el potencial de la cooperación transfronteriza y consolidar en la zona de la Raya un destino turístico sostenible que contribuya a incrementar el emprendimiento y la generación de empleo. Estos objetivos se encuentran integrados en la Estrategia Integral Silver Economy de la Diputación de Zamora, que apuesta por un modelo de futuro que contribuya a un desarrollo cohesionado desde la perspectiva social. Iberlobo On Bike, proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal, POCTEP 2021-2027. Diputación de Zamora, Área de Fondos Europeos.
Como les decíamos antes, también hay una representación portuguesa dentro de los embajadores y se trata de Jorge Mariz. Si Vicente González representaba a la provincia de Zamora, también representaba de alguna manera esa parte de la población silver. Bueno, pues Jorge Mariz va a ser todo lo diametralmente opuesto. Va a estar representando a la gente joven, al ciclismo profesional y también, como no, a la cultura portuguesa. Vamos, le hemos preguntado nosotros desde la 8 Zamora que nos haga una pequeña valoración y sobre todo también que nos diga qué nos podemos esperar de las rutas cuando crucemos las fronteras y nos vayamos hasta Portugal. Además de Jorge Mariz, seguiremos hablando de las rutas de Iberlobo On Bike. O Iberlobo é projeto que engloba ciclismo de estrada e de BTT, em que se exploram rotas magníficas e incríveis por toda esta região longa. Sou natural de Bragança, destaco desde já que é ponto bastante cativante e interessante atrás dos montes, não só por a cultura e por as pessoas, mas sim por a região em si toda. É a minha cidade. El proyecto Iberlobo On Bike busca validar un modelo turístico basado en el cicloturismo, con una oferta experiencial que incremente el número de visitantes, con la creación de una marca de calidad para impulsar el emprendimiento, apoyando espacios ciclosaludables, cicloescuelas y estrategias para todos los públicos, donde también tenga en su sitio el sector silver, una franja poblacional entre la que fomentar el deporte. Iberlobo On Bike, proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal, POCTEP 2021-2027. Diputación de Zamora, área de fondos europeos. Vamos a conocer también ahora desde el punto de vista también del deporte y dando un paso pues, hacia adelante vamos a conocer un poco sobre este tema porque tenemos desde la Universidad de Valencia dos catedráticos de fisiología que por una parte son Consuelo Borras. Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada. Y por otra parte tenemos a José Viña. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando pues eso, de la importancia final del deporte, de la vida activa, ¿no? en las personas y entiendo que por ahí va un poco los tiros, ¿no? Pues sí, básicamente el deporte casi es una de las mejores intervenciones que se pueden realizar para envejecer saludablemente. Es la más completa probablemente. En este sentido, hoy pues vais a estar hablando de este tema. ¿Qué es lo que venís a transmitir, José? Pues el título de mi presentación es El deporte es un medicamento. No puedo decir más, es decir... Queda perfectamente lo que estábamos hablando, ¿no? En general, la influencia, ¿creéis que ahora mismo, por ejemplo, sobre todo pues de cara a la gente mayor, se está notando un aumento de la vida activa? Cada vez nos estamos volviendo más sedentarios, las pantallas igual no nos están ayudando en este sentido. Bueno, vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí que cada vez la gente está más concienciada a que tiene que hacer deporte, sobre todo cuando llega a una determinada edad. Pero también creo que, pues sí, en la adolescencia, etcétera, las pantallas están haciendo un poco de daño. Pues os voy a preguntar por un deporte, concretamente, pues bueno, que quizá lleva muchos años de moda, que es el ciclismo. No sé si es un tipo de deporte que es completo, si debería ser otro que también se debería de complementar. Ahí estamos hablando, entiendo, sobre todo de resistencia, velocidad. En general, ¿cómo lo veis? Igual tú tienes mejor... Es muy bueno, pero no es completo. Y después tiene riesgo para una persona de 80 años. Yo voy en bicicleta a trabajar, pero yo qué sé dentro de 10 años, no sé. Tiene sus riesgos de caerse, ¿no? Pero por otro lado es muy bueno y muy sano. Y tiene un componente turístico, tú vas viendo cosas y eso es muy importante. De manera también, ¿no? Que también muchas veces estamos pensando en el deporte y sobre todo... gente que no esté muy acostumbrada a hacer deporte no ve estos beneficios, ¿no? Y quizá eso ya es cuando nos hemos sumergido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por empezar por estar con nosotros y bueno, por también educar un poco a los televidentes en las ventajas de la vida activa. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. La Diputación de Zamora, en cooperación con el resto de socios, participa en el proyecto Iberlobo On Bike para aprovechar el potencial de la cooperación transfronteriza y consolidar en la zona de la Raya un destino turístico sostenible que contribuya a incrementar el emprendimiento y la generación de empleo.
Estos objetivos se encuentran integrados en la Estrategia Integral Silver Economy de la Diputación de Zamora, que apuesta por un modelo de futuro que contribuya a un desarrollo cohesionado desde la perspectiva social. Iberlobo on Bike, proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal, POCTEP 2021-2027. Diputación de Zamora, Área de Fondos Europeos. Complementamos un poco la información de Iberlobo on Bike, en este caso con un catedrático de la Universidad de Burgos. Estamos hablando de Jerónimo González Bernal. Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de Zamora y su hospitalidad. Para empezar, tu línea de investigación principal es calidad de vida y discapacidad, ¿no? Sí, nosotros en la Universidad de Burgos, dentro de mi grupo de investigación, abordamos diversos proyectos y dentro de ellos pues tendríamos la calidad de vida y discapacidad y también la intervención en personas con fragilidad y mayores. Tenemos que preguntar, hablando de calidad de vida, un poco pues con hábitos saludables también, en este caso con la bicicleta. Estamos hablando de, por ejemplo, de este programa Iberlobo on Bike y muchas veces pues resaltamos, siempre hablamos del uso de la bicicleta, por ejemplo, para la gente joven, pero en cuanto a la calidad de vida de este grupo de población, ¿es algo positivo? Sí, en concreto, claro, realmente... Quiero decir que ya hace miles de años se conocía y se decía que había que comer poco y hacer mucho ejercicio. Es decir, realmente esas cosas no han cambiado. La restricción calórica sigue siendo el mecanismo que prolonga la vida y el ejercicio físico también. Un gran problema que se plantea es, por una parte, la adherencia, es decir, cómo gestionamos para que la gente haga restricción calórica y cómo gestionamos para que las personas hagan ejercicio físico. Debería ser casi obligatorio, esto obviamente dicho entre comillas, el ejercicio físico. Debería estar prescrito, es decir, debería ser algo que todo el mundo practicáramos de forma habitual y repetitiva, ¿no? Entonces, claro, aquí nos encontramos con el proyecto Iberlobo, que de alguna forma buscaríamos que las personas mayores y no tan mayores participen en el ejercicio físico. En este caso es la bicicleta. Para ello pues se ha adaptado las rutas para que sean más accesibles, que no haya problemas pues de baches, que no haya problemas de falta de señalización, es decir, que de alguna forma buscamos que sea más accesible y a la vez motivador. Es decir, otra de las características que estamos viendo en el edadismo, en las personas con mayor, perdón, en el edadismo, o sea, en las personas que cumplen muchos años, las generaciones muy mayores, es un factor social, que es otro factor también muy importante de las rutas en bicicleta. Realmente, cuando uno participa en una ruta en bicicleta, está haciendo el ejercicio físico y está fomentando una parte social también muy importante, ¿no? Entonces, a partir de aquí lo que buscaríamos es, con la evolución humana, es decir, que la persona tenga interés en participar, participe y genere esa adherencia al ejercicio físico que buscábamos. Como decimos, Iberlobo va a ser una oportunidad transversal para todos los zamoranos, para todos los sectores, y ahora le vamos a hablar de un caso muy concreto y que vamos a ver pues algunos avances en el mundo del cicloturismo en las próximas semanas. Estamos hablando de Smartship, y si se han apuntado en una carrera muchas veces, pues habrá dicho, apúntese en Smartship. Pues bueno, una empresa zamorana que está muy presente en nuestro día a día, en nuestras pruebas, en marchas, en carreras y ahora en este caso también en el mundo del cicloturismo, y estamos con nosotros en nuestro plató con Andrés Barroso. Andrés Barroso es el propietario de Smartship. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, pues muy bien, aquí disfrutando de tu compañía. Bueno, para empezar, que dirán, bueno, esto de repente Iberlobo, una serie de rutas que tienen que ver con el cicloturismo, y Smartship, que se encarga de las pruebas deportivas. Diría la gente, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver, Andrés? Bueno, nosotros el día 14 de diciembre organizamos en Villardiego de la Ribera una marcha cicloturista para que los participantes puedan disfrutar de los cañones del Duero, allí por la zona de Villardiego de la Ribera, y ver los miradores que allí tienen.
Es una zona muy bonita, unos paisajes espectaculares, unas vistas espectaculares del Duero. Y acompañando a la marcha cicloturista, pues también tendremos una carrera a pie, unas para niños, carreras infantiles, juegos de antes, juegos populares, para pasar una mañana y un mediodía, porque tampoco al ser invierno no podemos madrugar mucho, una mañana y un mediodía, pues muy bonito, muy apetecible para toda la gente allí. Se trata un poco pues, de una mañana agradable, de un día agradable, más allá, huyendo un poco de la competición, ¿no? Que es normalmente lo que vosotros hacéis. Sí, también tendremos una pequeña competición de un cross de unos 8 o 10 kilómetros para darle un poquito de vidilla, luego una entrega de premios y tal, pero bueno, el objetivo principal es divisar la zona portuguesa del Duero, la zona española y disfrutar de las bicicletas allí en la zona del Duero, portugués y español. ¿Qué te parecen los paisajes? Porque entiendo que cuando es una marcha de este tipo es el principal protagonista, ¿no? Sí, claro, por eso hemos escogido esa zona, porque tiene unos paisajes espectaculares por allí. Hay unos miradores muy bonitos. En este sentido, lo estamos esperando para el día 14, todavía estamos esperando, todavía queda mucho tiempo y para apuntarse en Smartship, lo tenemos claro. ¿Qué tal va hasta ahora el número de inscripciones? Bueno, ahora mismo tenemos poquitos inscritos, pero acabamos de inscribir, acabamos de abrir la inscripción hace escasos días. Hemos empezado a promocionar la prueba hace poquito, pero todavía hay tiempo y creemos que se va a apuntar pues, un número nutrido de gente para disfrutar allí de la jornada del domingo. Te tengo que preguntar, claro, por estas rutas Iberlobo, pues la creación de rutas que al final, pues de una manera transversal ocurren cosas como esta, ¿no? Pues al final una marcha cicloturista, una carrera, lugares, al final tenemos la materia prima paisajística, ¿no? Y es una manera de aprovecharla. Te tengo que preguntar en este sentido cuál es tu opinión. Sí, a ver, tenemos la característica en Zamora que curiosamente enlazamos a España y a Portugal con los cañones del río Duero y tenemos unos paisajes ahí espectaculares para explotar. Tenemos la zona de Fermoselle, la zona de Villardiego de la Ribera, la zona de Puebla de Sanabria, toda esa zona limítrofe que une tanto a portugueses como a españoles y a afición de ambos países, pues es una zona y unos paisajes de mucha riqueza para la bici. Estos vídeos que están saliendo por ahí, pues yo que he montado mucho en bicicleta, para mí la bicicleta pues, ha sido en mi vida un motor muy principal. He disfrutado por ahí, por esos caminos, por esos pueblos, pues lo que no está en los escritos, muchísimo. Estamos muy pendientes de vosotros, vosotros tenéis la página web, smartship.es, si no me equivoco, es donde podéis ver todo el trabajo que realizan en Smartship y que van a continuar haciendo precisamente también relacionado con el cicloturismo y con esa marcha cicloturista que va a haber en Villardiego de la Ribera el próximo día 14 de diciembre. Dentro del mundo del ciclismo ha sido muy importante Laudelino Cubino Lale, que en este caso, pues como ciclista aquí en España, ha sido conocido pues, por ganar esas 3 etapas de la Vuelta a España, por ganar esa etapa en el Tour de Francia. Y para empezar, pues Lale, bienvenido aquí a Zamora y ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bien, la verdad que estoy bien, gozo de buena salud, que es lo importante, y encantado de estar aquí en Zamora y presentando este proyecto de hoy. Bueno, ¿qué es lo que vienes a presentar, por empezar? Bueno, vengo a presentar el proyecto de la Diputación de cicloturismo, un proyecto muy bonito, muy ambicioso, en el que se pretende dar a conocer las rutas de la provincia de Zamora al ciclismo nacional y sobre todo al ciclismo internacional. En este sentido, el cicloturismo es importante, ¿no? En estos momentos tú te dedicaste al ciclismo de manera profesional, pero esta es la otra cara, podríamos decir, ¿no? Del ciclismo, el cicloturismo, y es un poco muchas veces el futuro, parece, ¿no? Sí, todo es uno, al final todo es ciclismo. El cicloturismo es un fenómeno bastante más reciente, digamos de los últimos 30 años. La gente que le gusta la bicicleta, pues poco a poco ha ido descubriendo que se pueden ver y conocer lugares de nuestra geografía muy bonitos con la bicicleta,
y eso se ha ido promocionando a lo largo de los años hasta llegar a un punto en el que hoy en día pues son millones las personas que practican este deporte en España, en nuestro país, y por no decir del entorno europeo, que son muchos millones de personas las que le gusta viajar, conocer lugares y desplazarse con sus bicicletas siempre en el maletero para ver esos lugares. Sabemos que sigues muy ligado al mundo del ciclismo. No sé si tienes pensado también próximamente o en algún momento pues disfrutar de esta ruta Iberlobo On Bike, pues bueno, de esos parajes de Zamora, de Portugal. Sí, por supuesto. Además yo vivo muy cerquita de aquí, vivo en Salamanca. Me queda muy cerca, sería imperdonable que no viniera a conocer estas rutas, y el año que viene pues alguna haré en compañía de mi hijo y de mi hija, que también practican este deporte, ¿no? La Raya, así se denomina la frontera más antigua de Europa, frontera que delimita España y Portugal desde hace más de 7 siglos. Decimos delimita y no separa porque este territorio está unido por un pasado, unas tradiciones y unas relaciones sociales y comerciales que hace que esas fronteras siempre hayan sido, curiosamente, un símbolo de la unión de dos pueblos. La naturaleza así nos lo muestra. La Sierra de la Culebra, con su amplia biodiversidad en fauna y flora, se adentra en Portugal, pero allí su nombre es el de Parque Natural de Montesiño. Esta sierra discurre por las comarcas de Aliste, Tábara, Carballeda y Sanabria y nos deja un sinfín de actividades al aire libre con las que disfrutar, aunque sin duda el rey de estos reclamos es el lobo ibérico. Aquí encontramos la mayor densidad de este animal en toda Europa. Son muchas las actividades para observarlo en libertad, pero desde hace 10 años el Centro del Lobo en Robledo nos permite conocer y ver a este rey de los depredadores en la península ibérica. Sin olvidar al ciervo, año tras año, en la subasta que se hace en la Reserva Regional de Caza, hay medallas de oro nacionales de los ejemplares que se pueden ver en esta sierra. Todo un espectáculo es también la berrea en septiembre. Una sierra en la que encontramos patrimonio natural, con sus ríos y playas, también con su arquitectura popular, con visitas imprescindibles como Villar de Ciervos, ya en Sanabria, Puebla, con su impresionante castillo y ese mirador que nos permite divisar el paisaje sanabrés. Una comarca en la que no podemos dejar de admirar la llamada Capilla Sistina de Sanabria. Es la impresionante iglesia de Otero de Sanabria. Muy cerca de allí, el lago de Sanabria da nombre al parque natural más visitado de la provincia de Zamora. A las tradicionales actividades en los parajes naturales y de montaña se unen otras actividades deportivas en el lago, algunas con renombre como la regata internacional o la travesía a nado. En esta comarca encontramos además ejemplos de la unión social que solo diluye el mapa político: Rionor de Castilla y Rionor de Portugal, una localidad que solo una cadena simbólica separa. Entornos bañados tradicionalmente por ríos, como es el paraje de La Chanera, en la frontera de Quintanilla, o el Angueira, que discurre por Alcañices hasta adentrarse en San Martiño de Angueira. Precisamente en esta villa listana se firmó ese tratado que dividía en 1297 a España y Portugal. Una frontera que une más que divide en celebraciones como las romerías, la de la Riberiña, la Luz o la de la Virgen de la Salud. Epicentro de devociones de una religiosidad que siempre ha atraído al visitante por su autenticidad. Es el caso de la Semana Santa de Bercianos. Fotógrafos como Rafael Sanz Lobato o López Estener tomaron las primeras imágenes de la devoción de un pueblo que desfila en Viernes Santo con la vestimenta con la que serán enterrados. Hoy, Bercianos de Aliste es todo un referente.
Un patrimonio inmaterial que también se manifiesta en las mascaradas, que se celebran en multitud de pueblos de la Sierra de la Culebra, como Río Frío, San Vicente de la Cabeza, Sarracín, Abejera o Pozuelo de Tábara. Y en Tábara, la iglesia de Santa María es un referente por su arquitectura y también por ser ahora centro de interpretación de los Beatos. Copias manuscritas del comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana que han pasado a la historia del arte por sus magníficas ilustraciones. En nuestro viaje por la raya hacia el sur de la provincia cruzamos el mítico puente de Requejo o Puente Pino para adentrarnos en la comarca de Sayago. Aquí el Duero y sus afluentes nos dirigen hacia Portugal, primero por los Arribes, en el lado español, para convertirse en el lado luso en el Douro Internacional. Un barco recorre desde hace años estos cañones. Un paraje natural que nos deja apreciarlo desde sus múltiples miradores, como los que encontramos en Villar Diegua o en Fermoselle. Villa de aceite, de viñas y bodegas subterráneas que nos sumergen en la historia secular de sus moradores. Una tierra con tradiciones tan arraigadas como los pendones de Fariza. Joyas que han sobrevivido al paso del tiempo, como la ermita de Fernandiel, en plena dehesa sayaguesa, o los lavaderos de oro, que son testigos de la presencia romana en Zamora. Y en toda visita, parada y fonda, porque la raya ofrece una mesa en la que los productos locales, nacidos de la naturaleza y de los manejos artesanales, son la estrella de muchos restaurantes. Así, en toda la zona del noroeste están las explotaciones de la codiciada ternera de Aliste, una IGP que reconoce el buen hacer de ganaderos y establecimientos hosteleros, también la raza sayaguesa y su Bos Taurus primigenius. Sin olvidar el lechazo de Castilla y León, una IGP que es toda una garantía de excelencia en la mesa. Aunque, como elemento común en la gastronomía de uno y otro lado de la raya, está el bacalao, siempre presente en las cartas. Y todo ello regado con vinos de la tierra, desde la denominación de origen Arribes de Duero a la pujante Sierra de la Culebra, que sigue caminando en busca de ese marchamo de calidad. En definitiva, una tierra de frontera que ofrece naturaleza, patrimonio, tradición y emoción a partes iguales. Es la raya. Pues eso ha sido todo. Nosotros continuaremos muy pendientes de estas rutas cicloturistas y Iberlobo On Bike, sobre todo de cara al año 2026, donde se espera que haya grandes avances. Pero de esta manera nosotros cerramos un espacio dedicado al ciclismo, al turismo y concretamente al cicloturismo.
Como les decía al inicio de nuestro programa, hoy vamos a hablar de ciencia, de la ciencia del aire, de la meteorología. Lo hacemos de nuevo con nuestra sección Ciencia en Serie y con Tomás Gestoso, que nos va a explicar quién es Francisco Morán Samaniego. Yo solo os doy un pequeño apunte. Es un científico zamorano considerado como el pionero de la ciencia del aire y hace un mes se le rendía homenaje con una placa en la calle Santo Torcuato. Aquí, en esta calle tan conocida de Zamora, en Santo Torcuato, vivió uno de los grandes físicos más fructíferos que dio España en el siglo XX, Francisco Morán Samaniego, un zamorano que estudió, entre otras personas, con Einstein y publicó obras que siguen siendo de referencia a día de hoy. Y a pesar de todo ello, muchos zamoranos no lo conocemos. Pero aquí, en 1901, vivió el padre de la física atmosférica en España. Y hoy, en Ciencia en Serie, descubrimos su figura. Como siempre, para hacerlo, cuento con la inestimable ayuda de Pablo. Pablo, ¿tú conocías a Francisco? Yo lo conocí cuando se colocó la placa. Claro. Ese fue el momento. Hace 2 años, 1 año o 2 años, no me recuerdo. Fíjate, desde 1901 que nació hasta que le hemos puesto la placa. Pues bien, todo comenzó con esta casa que tenemos aquí a pocos pasos, en 1901. Nació en una familia que procedía de Morales de Toro y una familia muy arraigada a la cultura. Su abuelo era catedrático y dirigió el Instituto Técnico y Superior de Zamora. ¿Ya venía de familia? Venía de familia, lo que hoy sería el antecesor del Claudio Moyano. Su padre no se quedó atrás, también fue diputado, presidente del Círculo Obrero Católico y abogado, además de catedrático de secundaria. O sea que era una casa donde los libros pues no estaban de decoración, se usaban y se leían. ¿Tú ves que un entorno así influye mucho en la preparación posterior? Yo ahí sería más fácil que me lo dijeras tú, porque eres el que te dedicas ya profesionalmente más a este tema, pero yo creo que sí, siempre, no, hombre, el entorno siempre ayuda. Yo si hubiera sido sus padres estaría orgulloso. Sí. En 1917 comenzó sus estudios de bachillerato y pronto destacó por su inteligencia y una curiosidad que le llevaría más tarde a lugares impensables. Claro, le pasó lo que nos ha pasado a muchos. Cuando terminó el bachillerato, tuvo que salir de Zamora a estudiar. Y en este caso se fue a Madrid y comenzó medicina, donde tuvo un primero de profesor de histología, nada más y nada menos que a Santiago Ramón y Cajal. O sea que ya también los profesores, claro, como caldo de cultivo. Como quien se apunta a una carrera y le dan primero un premio Nobel, ¿no? Hasta ahí completamente normal. No obstante, descubrió que no le iban los bisturís, sino que lo que le llamaba la atención era explicar el mundo que le rodeaba. Así que cambió... Te suena mucho a tu discurso normalmente, ¿no? Sí, cambió a ciencias. Y no porque le estuviera yendo precisamente mal, porque estaba obteniendo muy buenos resultados en medicina. Claro, era un tiempo donde había que ir a hacer la mili, el servicio militar obligatorio. Y a nuestro protagonista le tocó irse a Marruecos. Hizo aquí un pequeño parón en su carrera, pero al volver se apuntó al Servicio Español de Meteorología, que es lo que sería hoy la EMET. Y entró, pues, no en una escala muy superior, sino que entró en lo más bajo, lo que sería hoy, pues, un observador, un ayudante de meteorólogo. Y claro, es triste decirlo, pero la ciencia española en esos años
no era, por así decirlo, puntera. Así que hizo lo que hacían los grandes. Ganó una beca y se fue a estudiar a Berlín, que era por aquellos momentos el epicentro mundial de la física. Y allí asistió a charlas, conferencias y cursos, nada más y nada menos que de Schrödinger, el padre de la física cuántica. Oye, pero bueno, pero es que ha mamado lo mejor. Lo mejor. De Einstein, que no necesita ningún tipo de presentación, y otros menos conocidos, pero muy relevantes en el mundo de la física del aire, que eran Bonfiker y de Fan. Claro, estamos hablando, o sea, ¿tú te imaginas ser un zamorano de 27 años, entrar en una clase y que tu profesor se llame Einstein? Sí. O sea, que ya sería una persona importante independientemente de que hubiera fracasado o de que hubiera tenido una carrera profesional, pero ya solamente con estas coincidencias ya es una cosa extraña. Claro, me imagino a Samaniego tomando apuntes que hoy salen en libros de texto, ¿no? De lo que le contaba allí Einstein. Bien, pues continuó con su carrera, volvió de Alemania, se siguió formando y en 1929 ascendió a meteorólogo. Ahí sí, publicando... Tenía 28 años ahí entonces él. Un poquito más, sí. ¿Sí? Sí, volvió, se fue a los 27, estuvo una vez, sí, sobre los 28, 29. Y allí, cuando regresó, publicó una memoria que servía, una memoria científica, para planear los famosos vuelos de exploración, los RACE. No sé si te suena el de Plus Ultra. Los españoles que se fueron hasta Argentina en hidroavión, que fue el primer viaje transatlántico. Bueno, pues ahí estaba en esa planificación Samaniego. Llegó la guerra civil, pasó y tras la guerra civil publicó su tesis y su obra más importante, los apuntes de termodinámica de la atmósfera. Una obra tan bien estructurada, tan bien planteada y tan adelantada a su tiempo que 80 años después, para que me entiendas, si tú quieres estudiar las oposiciones al Cuerpo Superior de Meteorología, tienes que tener esa obra de Samaniego. O sea, es como el Código Penal o el Código Civil si estamos estudiando derecho. Sí. Muy necesario. Claro, para que todos nos entendamos, ¿qué estudió Samaniego? Pues cosas que hoy damos muy por sentadas. Cómo se mezclaba el aire frío con el caliente, por qué se forman anticiclones o borrascas, cómo se distribuye la energía dentro de la masa gaseosa que nos rodea y las leyes de toda esta fiesta que tenemos encima de nosotros. Pero mucho más, interpretó el teorema de Hertz, fundamental en la dinámica atmosférica, y a mí lo que más me gusta es su faceta humanística, porque también tradujo tratados internacionales y obras del gran divulgador Isaac Asimov. Es decir, no solo entendía de ciencia, sino que también la sabía explicar y la hizo llegar a personas pues, que a lo mejor no tenían ese conocimiento del lenguaje, o sea, que también acercó la ciencia a las personas. Una faceta divulgativa que es súper necesaria en la ciencia, claro. Que quizás no le prestamos muchas veces tanta atención a eso. Y eso dice mucho, a mí me dice mucho de nuestro protagonista. No solo estudió, llegó a ser vicepresidente del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es el organismo más importante a nivel nacional en el mundo de la ciencia. Es decir, aquí, a unos pasos, vivió la segunda figura de referencia científica del país durante muchos años. Y hay zamoranos, ya no te digo fuera, que todavía no lo conocen, ¿no? Ni una calle, ni un instituto, ni un centro de estudios. Bueno, vamos, empieza, ¿no? Sí, vamos, empieza, más que esta plaquita, lo único que tenemos suya es esta plaquita que nos dice meteorólogo pionero de la física del aire española. Pero sí que es verdad muchas veces que estamos siempre en esta guerra de ciencias contra letras y que normalmente es verdad que siempre valoramos más la ciencia, pero no tanto a los científicos, no es una cosa que... Es cierto, en España, en otros países, en otras zonas del mundo, se valora mucho más la figura del científico. Aquí en España menos. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que si en vez de haber nacido en Zamora y estudiado en Madrid, hubiera nacido así en más exótico, pues en Seattle o en Nueva York o en Londres, y hubiera estudiado pues en Utah, en Cambridge o en Oxford, tendríamos hasta incluso un museo de Samaniego? Posiblemente, por todo lo que me has dicho, yo creo que sí. ¿Tú qué crees? Yo creo que tendríamos hasta un Funko Pop. Tú lo tendrías en el coche fijo. Seguro. Porque no lo digo yo, lo dijo la EMET hace un par de años en un tuit a la plataforma X, que Francisco sería posiblemente la figura más representativa de la física atmosférica española de todos los tiempos. Claro, a día de hoy, después de ver el telediario en la 8, cuando llega el tiempo y planificamos qué nos vamos a poner al día siguiente, si cogemos o no cogemos el paraguas, cómo hacer Sanabria, claro, qué vamos a hacer el fin de semana, pues ahí utilizamos un modelo que ayudó a poner en marcha nuestro protagonista.
Es decir, que su relevancia llega incluso a nuestros días. Entonces, bueno, hoy en Ciencia en Serie hemos hecho justicia, hemos rescatado su figura, porque si algo nos enseñó Samaniego es que la excelencia también puede surgir en lugares pequeños y que desde Zamora se puede llegar a cualquier lugar del mundo, a cualquier laboratorio, y que muchas veces, en vez de buscar referentes fuera, deberíamos por comenzar aquí, en nuestra propia tierra. Y además con personajes como él, Tomás, pues me ha venido bastante pues, la divulgación, la necesidad de que también de que los espectadores conozcan un poco más de ciencia, y en este sentido sí que tenéis algo un poquito en común, ¿no? Así que nada, nos vemos en la próxima sección de Ciencia en Serie. Hacemos una breve pausa para publicidad y volvemos de nuevo. La inteligencia artificial en estos últimos, o en este último año, podemos decir que ha ganado pues un apartado bastante importante dentro de nuestra vida. La inteligencia artificial se usa actualmente para todo, pero si utiliza bien, si utiliza de la forma en cómo queremos, es fácil de conocerlo. Tenemos para ello a una persona que nos lo puede decir y cómo se tiene que utilizar de forma eficiente. Para contárnoslo, porque lo ha descrito muy bien en un libro que hoy tenemos por aquí, es Ángel Carlos Herrero, ¿verdad? Autor de este libro que se conoce como Inteligencia Artificial Modo Eficiente, ¿verdad, Ángel? Inteligencia Artificial Modo Eficiente, porque hay que matizar ese modo eficiente, que es importante, sobre todo a la hora de trabajar con la inteligencia artificial. Todos trabajamos con la inteligencia artificial, pero no siempre obtenemos los mejores resultados. Entonces, de esta manera, bueno, pues sabiendo preguntar o perfeccionando la manera de preguntar a la inteligencia artificial, podemos conseguir mejores resultados. Ángel, no te he preguntado, ¿qué tal todo? Primero, muy bien, todo fenomenal. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo surge la necesidad, y valga la redundancia, ¿verdad? Me decías antes que por necesidades que estabas percibiendo, ¿verdad? Pues en un momento determinado a mí el Centro de Formación e Innovación Educativa para el Profesorado, el CEFIE, me invita a participar en cursos de formación para, bueno, pues para docentes, para instruirles un poco en inteligencia artificial, y detecto que la necesidad es máxima. Necesitamos conocer qué herramientas hay, qué hacen, cómo se utilizan por parte de todos los públicos, pero también por nuestro alumnado, ¿no? Porque ese tema hay que conocerlo. Entonces, bueno, pues de ahí y de los casos ejemplos que se han hecho en los cursos, de toda esa necesidad que yo, mira, ahora mismo, dentro de un rato me voy a Benavente a impartir un curso de formación de inteligencia artificial. Entonces, pues de ahí surge la idea, porque llevo aproximadamente 2 años dando cursos de formación en este ámbito, y luego hablando con compañeros, pues también necesitan conocer, incluso en la calle. Yo detecto que no todos conocemos, bueno, por supuesto, nadie conoce todas las herramientas que existen, que son muchísimas, pero sí detecto que, bueno, que muchas veces comentando con amigos o con familiares o con otras personas, pues comentas cosas que hace la inteligencia artificial y se sorprenden. Entonces, mi objetivo es trasladar ese conocimiento para poder pedirle de una manera adecuada a la inteligencia artificial nuestras tareas, nuestras automatizaciones, y que nos dé resultados buenos. Pero fundamentalmente la idea parte de eso, de esa necesidad que hay de conocer herramientas y cómo utilizarlas, que es importante. Decías, Ángel, que claro, este libro en principio lo haces buscando, ¿verdad?, que los docentes, ¿no?, puedan ayudar, ¿no?, en sus clases a los alumnos, ¿no?, o que esa inteligencia artificial, utilizándola bien, utilizándola de forma eficiente, como bien dices en tu título, ¿no?, pues sea importante, ¿no?, para ayudar. Pero no solo los docentes. Este libro no está enfocado solo en los docentes, está enfocado en cualquier persona, profesional, docente, funcionario, o sea, de la rama sanitaria, que he tenido la oportunidad de compartir con ellos un seminario en el Teatro Principal, en el Teatro Ramos Carrión, perdón, hace poquito, y la verdad que funcionó muy bien. Es para todos, es para todos. Para los expertos habrá algún aspecto que descubrirán de cómo le están preguntando a la inteligencia artificial,
Para los que no saben nada, descubrirán cómo se le pide a la inteligencia artificial y qué resultados dan. Entonces, no es exclusivo de docentes. Puedo pensar en la idea de hacer un segundo libro que sea exclusivo para docentes, pero en principio es para todos los públicos. Si eres profesional, si trabajas día a día con el ordenador, creo que ahí hay trucos que pueden ahorrarte mucho tiempo. Te preguntaba antes, Ángel, ¿utilizamos mal la inteligencia artificial? Y te vuelvo a reiterar esa pregunta. No es que la utilicemos mal, sino que no la utilizamos sacándole todo el provecho que podríamos sacarle. Hay mucha diferencia de preguntarle una cosa de manera simple, sin darle detalles, sin ponerle en contexto, a ponerle realmente a comentarle cuál es tu rol, cuál es el contexto, cuál es la tarea, cuál es el formato que quieres que te devuelva y además, bueno, qué no quieres que haga y qué es lo que quieres que compruebe. Porque aquí hay que tener en cuenta que hay que vigilar mucho la protección de datos, hay que vigilar, bueno, hay que revisar lo que te devuelve la inteligencia artificial, tienes que corregir, porque la inteligencia artificial no es un ser todopoderoso, es, aunque nos llame la atención, pero es estadística pura y dura. Está haciendo una especie de, voy a poner un ejemplo así que muy visual, es como un Lego. Si tú tienes muchas piezas del Lego, puedes construir una figura mucho mejor. Si le damos pocas piezas al Lego, el Lego será muy básico. Muy básico, efectivamente. Entonces, cuantas más y mejores instrucciones le demos al Lego, y mejor te conozca, porque claro, cuando tú tienes una cuenta en la inteligencia artificial, yo muchas veces empiezo mis cursos diciendo, no me voy a presentar yo, me va a presentar la inteligencia artificial, yo pongo el audio y digo, por favor, ¿puedes presentarme a mis compañeros, quién soy, qué hago? Y me presenta ella. Entonces, es el Lego. Cuantas más piezas le demos, mucho mejor va a construir la figura final. Es un ejemplo que, bueno, pues que también está en el libro. Sobre el libro, Ángel, ¿qué es lo que incluye este libro que has creado, que has escrito? ¿Qué es lo que vamos a poder descubrir dentro de él que sea tan necesario para nosotros? Primero, evitamos muchos tecnicismos, es decir, fuera humo. Vamos a poner las cosas claras. Es lo que necesitamos a día de hoy, porque todos estamos locos con la inteligencia artificial, nos llueven, nos bombardean por todos los lados, pero muchas veces lo que necesitamos es bajarnos a tierra, poner los pies en el suelo y decir qué es, cómo se hace y qué es lo que se utiliza. Obviamente no es una guía paso a paso de cómo se utiliza, sino es una guía que te indica qué es lo que tienes que tener en cuenta, herramientas, accesos, tiene una página web con recursos que yo voy modificando, porque esto de la inteligencia artificial se actualiza cada 2 por 3. La inteligencia artificial de hoy no es la misma que la de mañana y no es una exageración. Entonces el libro no se queda obsoleto, tiene recursos que a través de QR tú accedes a recursos en internet que se van actualizando, yo me encargo de actualizar, ¿no? Plantillas que se pueden utilizar en función del rol que tengamos, pues si soy docente, si soy, no sé, si soy funcionario de otra disciplina, administrativo, o si trabajo en una gestoría o en una tienda. Da igual, vamos a poder obtener con esas plantillas que yo marco, personalizadas, después cada uno obviamente personaliza con su rol, pero vamos a obtener unos recursos, un banco de recursos, de plantillas para poder preguntarle. Generación de textos, correos electrónicos, pasar datos a Excel, por ejemplo, de una imagen, generación de imágenes, pero ya no una generación de imagen, dame una imagen de un gato con los ojos azules en un banco, no estamos buscando eso, estamos buscando un poquito más la perfección, un modo eficiente. Estoy leyendo por aquí que claro, este libro está enfocado para todos los públicos, me habías dicho. ¿Hay alguien que no tiene ni idea de inteligencia artificial y con esto, pues con este libro vamos a poder empezar a saber un poco más? O sea, no sé por dónde coger la inteligencia artificial, ¿esto me va a ayudar? Creo que nos pone los pies en el suelo, sí. A ver, un poco tenemos que saber, pero bueno, todo el mundo que conoce su teléfono móvil, ha trabajado o ha entrado en internet alguna vez. A partir de eso, creo que pedirle a la inteligencia artificial con el método que yo estoy aportando aquí, con el modo eficiente,
creo que es mucho más fácil y lo más importante de todo es que obtenemos muchísimos mejores resultados. Insisto, yo muchas veces le pregunto mal a la inteligencia artificial, pero no adrede, simplemente porque digo, Ángel, te has olvidado de este formato que tú tienes, que siguiendo este patrón vas a obtener realmente el resultado que tú quieres. Y la respuesta que nos da la inteligencia artificial no es porque la inteligencia artificial sea mala, porque cada año, cada mes, cada día va mejorando, eso es, sino tenemos que pensar cómo se lo estamos pidiendo, qué le estamos preguntando. Eso es muy importante. Ángel, de todas las IAs que tenemos, es una buena pregunta, ¿cuál utilizamos o cuál tenemos que utilizar? Yo lo comento en el libro, no vale quedarse con una herramienta, porque cada una es distinta y además cada una es mejor en un ámbito. ChatGPT es una base muy importante. Yo la tengo de pago desde el año 2023, salió en noviembre del 22, pues yo la tengo desde el 23 y a partir de ahí investigamos mucho, ¿no? Gemini de Google también es muy potente a la hora de hacer imágenes, pero bueno, está Grok, está Copilot de Microsoft, es que hay muchísimas. Yo no me quedaría con una, sino poder trabajar a lo mejor con dos, probar con dos, y encontrarle cuáles son los resultados y qué mejores posturas nos da en esas preguntas que le hacemos. Podemos hacer la prueba, podemos decirle, preguntamos a una y preguntamos a otra lo mismo, y a partir de ahí a ver qué nos contesta. ¿Tú qué crees que nos contestarían? Si le Totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí, yo lo hago, lo pongo a prueba en los cursos con docentes y vamos a preguntarle a de hecho es un ejercicio inicial, vamos a preguntarle a Copilot, vamos a preguntarle a ChatGPT, vamos a preguntarle a Gemini, pero vamos, está Mistral, está Grok, hay un montón de herramientas, vamos a ver la diferencia. Y todas dan una respuesta diferente. Totalmente distinta, a ver, hay muchas que se aproximan, pero bueno, hay unas mejores que otras. Yo tampoco voy a decantarme ahora por una, decir, oye, me quedo con esta porque hoy es esta, y con respecto a la otra van mal, pero al día siguiente la otra sube un escalón y esta se queda un poco abajo, ¿no? Por ejemplo, Ángel Carlos Herrero ahora mismo, ¿cuál es la inteligencia artificial que más utiliza? Yo es que estoy enamorado de dos, de ChatGPT y de Gemini, pero cada una para lo suyo. O sea, a ver, las dos son inteligencias artificiales generativas. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa es generación de textos, de audio, de vídeo. Lo que nosotros podemos hacer también es coger una imagen, importarla y a partir de esa imagen que la interprete. Pero si hablamos de programación, pues Cloud, que es otra de la que no te he hablado hoy, pero que también es muy potente, hace programaciones, hace aplicaciones informáticas, claro, sin saber programar. Nosotros lo que estamos hablando es de, ¿no sabemos programar? Le pedimos a la inteligencia artificial una aplicación que yo puedo incrustar en mi web con lenguaje natural y esa aplicación resulta y me la da y yo la implemento en mi web y para mis alumnos, por ejemplo, les viene fenomenal. Voy a poner un caso ejemplo rápido y sencillo. Repasar las tablas de multiplicar, que puede ser muy básico, ¿vale? Pero así se entiende. Yo me he hecho un script, una especie de programación rápida con inteligencia artificial. ¿Esto quiere decir que no sepa programar? Sí, sé programar, pero muchas veces estamos llevándolos al no-code, que se llama ahora, que es muy actual. Es hablar con lenguaje natural, escribir con lenguaje natural y que nos devuelva una respuesta en formato código. Y a partir de ahí yo tengo una aplicación, yo tengo una aplicación para una web, etcétera, etcétera. Bueno. Es que es tan infinita la inteligencia artificial. Yo ayer estaba investigando por la mañana. Es un mundo bueno, y además tremendo, a mí me encanta porque le di un prompt. El prompt es esas instrucciones que tú le das a la inteligencia artificial para que actúe, ¿no? Bueno, pues yo le di esas instrucciones, le di un prompt y me creó un cómic con 6 viñetas de un personaje que promociona mi libro. Adiós. Entonces, claro... Me acabas de dejar loco. Claro, y eso en un segundo. O sea, es
ponerle el texto, claro, tardas un poquito más en ponerle el texto detallado, qué es lo que quieres. Tardas tú más en hacer ese prompt, ¿no? Como bien decías, que él en crear ese... Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre crear el texto y crear ese cómic? ¿Esto quiere decir que nos sustituye a nosotros como artistas, como creativos? Esa iba a ser una de mis preguntas. No. Muchas veces a mí me lo preguntan los profesores, ya, es que claro, es que con esto, no. Vamos a hacerlo nuestro aliado para trabajar más en menos tiempo. Es decir, ser como rendir mucho más, como elevarnos a la enésima potencia. ¿Esto quiere decir que nos abandonemos y nos fiemos siempre de la inteligencia artificial? No. No, porque si no, no seríamos nadie. El contacto con las personas, hay que vigilar eso y hay que tener una ética personal y profesional, anonimizar los datos que se le pasan. Eso es muy importante. Pero claro, hay muchas facetas que podrías hacer y tirarte muchos días que la inteligencia artificial ahora mismo tarda segundos. Es que iba a decir minutos, pero son segundos. Son segundos, sí. Yo, lo de ayer, yo me reía yo solo en mi despacho porque decía, ¿en serio me está dando este cómic? Y lo publiqué en redes. Es que es curioso. Entonces era un personaje que estaba muy triste porque no entendía la inteligencia artificial. En la siguiente viñeta pues seguía triste pero no sabía por dónde andar, hacía pruebas, ensayo-error pero no le salía nada, entonces ya descubre mi libro y se ilumina el libro y todo. Bueno, fantástico. Madre mía. En este libro, precisamente, y ahora acabas de mencionar una de las claves, ¿no?, que desgranas en este libro, que es la IA no viene a sustituir a nadie, sino que viene a ser un aliado, ¿no?, de las personas. Luego también que el problema no es la herramienta, ¿no?, es cómo preguntas, que es otro de las claves que está diciendo. No viene a sustituirnos para nada, es decir, si nosotros somos programadores informáticos, bueno, pues hay cosas que ya hace la inteligencia artificial, pero el concepto de programación como tal, de programador, el que piensa, el que diseña el proyecto, el que hace las cosas, no dejará de existir porque cambiará el paradigma de actuación, pero no el programador como tal. Se puede extrapolar a programador, profesor, no sé, muchas cosas. En ese ámbito no viene a sustituirnos, pero sí nos multiplica. Yo en el libro planteo la opción intermedia, es decir, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ni tampoco podemos ser dependientes de la inteligencia artificial. Vale. No podemos ser dependientes, porque es verdad que respecto al procesamiento cognitivo se puede llegar a adoptar. Yo obviamente no soy especialista en eso, pero tú en un momento puntual dices, para un momento, voy a redactarlo yo, porque si no, entonces yo ya no hago nada nunca, ¿no? Como que dejas de estar ágil. Es como si yo en una noticia, ahora por ponerte un ejemplo, una noticia que tenga que escribir en el informativo, utilizo todos los días la inteligencia artificial. Al fin y al cabo no saco mi esencia propia de escritor de noticias, ¿no? Eso es, y a lo mejor habrá muchísimos aspectos que se le pase por alto. ¿Podría ser mejor que nosotros? Posiblemente sí, posiblemente sí. Todavía no, pero posiblemente sí, y posiblemente ocurra. Pero sí es verdad que hay que utilizarla como aliada y no como sustituto. Por lo menos es mi punto de vista. Ese ámbito es muy importante. Claro, al alumnado que detectamos que hace todo con inteligencia artificial, esto le hace un flaco favor, porque no tiene capacidad de ser crítico con sus propios textos, con sus propios desarrollos. Muchas veces... ¿Sería fácil de pillar un alumno? Sí, hay trucos. Lo que pasa es que hay uno de ellos que no puedo desvelarlo aquí, porque si no... porque si no, al final acaban pillándolo. Ya no estoy hablando de las plataformas como Turnitin, por ejemplo, que te detectan cuánto porcentaje, ya no de plagio, sino de generación con inteligencia artificial. Porque... ¿Cómo he ido actualizando el Turnitin, por ejemplo? Porque yo yo todavía soy joven, tengo 27 años, pero cuando ya estaba en el instituto siempre decían, cuidado con dónde copiáis, qué tal, qué cual, porque está el Turnitin, por ejemplo, ¿no? Turnitin a nivel plagio es máster. O sea, a nivel plagio es máster. Lo único que a nivel inteligencia artificial yo no me atrevo, es verdad que está, a lo mejor mañana cambia o hoy ha cambiado y yo no me he enterado, es muy potente a nivel detectar el plagio. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial sigue unos patrones a la hora de redactar y deja marcas, que hay mucha gente que no sabe que deja marcas ocultas, nadie las ve. Son como una especie de etiquetas en los textos
bueno, que cualquier detector de inteligencia artificial podría saber si se ha generado con inteligencia artificial o no. Aparte de que utiliza unas palabras concretas, muchas veces mete algunos gazapos en el ámbito, bueno, gramatical, no ortográfico porque está muy bien, pero bueno, sí se puede detectar. Turnitin lo que hace excelentemente bien es detectar el plagio, es decir, de dónde has copiado, si hay un artículo científico que ya existe te dice la página y no has citado, cogido. te dice todo, te da un informe con todos los datos. Entonces, yo creo que este tipo de herramientas mejoran cada día. Pero también la inteligencia artificial mejora a la hora de redactar y a la hora de no detectarse el plagio. De hecho, yo hay desarrollos que hago yo mismo, por mí mismo, y me detecta como si fuese inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque utilizas a lo mejor un rigor académico que no se suele utilizar cuando redactas una noticia para que, bueno, pues para que sea vox populi, para que lo entienda todo el mundo. En un artículo científico, pues a lo mejor se utilizan algo más palabras académico. un poco más profesionales, ¿no? Y me dice, pues es de inteligencia artificial. No, porque lo he desarrollado en 2021, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es bastante bueno haciendo eso. Hay sistemas que son bastante buenos detectando todo lo generado con inteligencia artificial. Ángel, otras de las claves, y ya por último, es que cualquier persona, ¿no?, puede utilizar un sistema IA sencillo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto que me parece un poco más importante por aquí, que es la clave está en integrar la IA en tu día a día. O sea, es importante que la integremos día a día. La tenemos integrada día a día. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. La inteligencia artificial está en nuestros teléfonos móviles, no somos conscientes muchas veces, pero cuando tú buscas en tus fotos por el nombre de una persona, te aparecen todas las fotos del nombre de esa persona. O sea, te aparecen las fotos de esa persona. Entonces, bueno, integrada está, lo que pasa es que no del todo como adrede. Yo creo que es un elemento genial que podemos utilizar día a día de manera consciente y que deberíamos de utilizar día a día si queremos ahorrar a lo mejor tareas mecánicas que se hacían manualmente. La informática hasta el día de hoy era muy manual, pero ahora la inteligencia artificial hace muchas cosas muy automatizadas, con lo cual, ¿por qué vamos a dilapidar horas haciendo una cosa que yo tengo claro, que sé cómo se hace y puedo hacerla y dedicarle muchas horas, o puedo hacerla y dedicarle minutos? Entonces sí hay que incorporarla día a día. Yo creo que este es un aspecto súper importante. Y luego no tenerle miedo porque va a quedarse. Va a quedarse. Eso somos conscientes todos. No hay que estigmatizarla para nada. Simplemente muchas veces tenemos miedo pues a lo mejor por el desconocimiento de alguna de las partes. O fíjate, muchas veces me preguntan, oye, ya, pero los datos de la inteligencia artificial, si yo utilizo, por ejemplo, Copilot, que es del ecosistema de Microsoft, y en el ámbito docente se utiliza Microsoft para todo. Es decir, tenemos los correos electrónicos, tenemos la nube, OneDrive, y nosotros estamos intercambiando datos constantemente en la nube y a través de correo electrónico. ¿Puedo compartir yo los mismos datos con la inteligencia artificial? Sí, a no ser que sean datos, bueno, pues complejos, me refiero, delicados, a nivel, pues personas, alumnos, ese tipo de datos yo no los compartiría nunca y hay que ser precavido. Datos personales, evidentemente. Eso nada, eso hay que anonimizar las cosas. Entonces, me dicen, digo, si utilizamos esto, ¿por qué no vamos a utilizar la inteligencia artificial si es del mismo ecosistema? Entonces, claro, Microsoft lo ha hecho muy bien, protege mucho los datos, no se conocen fugas de datos en ese ámbito, con lo cual, de alguna manera, lo tenemos ahí como ole. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por desgranarnos un poquito todo el libro. Ahora sí, ya lo último que te voy a pedir es dónde lo podemos conseguir o dónde lo tenemos disponible
pues para que todo el mundo empiece a conocer un poco más sobre la inteligencia artificial? Pues ahora mismo lo tenemos en Milhojas, lo tenemos en Jambrina, próximamente, en Leer también, en la calle El Riego, voy a pasárselo también a Semuret, pues a Nobel, a todas las librerías de Zamora que me están atendiendo súper bien. Tengo que mandarles un mensaje desde aquí de verdad de agradecimiento porque el acogimiento ha sido máximo y yo como zamorano pues agradecidísimo, ¿no? Y los primeros que tienen que tienen que recibir este agradecimiento son ellos. Y luego, claro, esto es inteligencia artificial, yo no puedo no abordar la parte digital. Está en digital en Amazon, se puede conseguir también, tanto en formato digital como en físico, tapa dura, que es este, y tapa blanda. O sea, yo tengo todos los formatos para que no se quede nadie sin la inteligencia artificial modo eficiente. Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en 8 Magazine y nada, pues a seguir con un nuevo libro, ¿no? Que ya nos habías dicho que ya andas dando... Voy por el segundo capítulo. Genial, Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros siempre, gracias. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, pero ya saben, la inteligencia artificial ya la tenemos en nuestro día a día, sí o sí. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en 8 Magazine, pero lo hacemos para despedirnos. Mañana volvemos con más contenidos y con más cosas que contarles. De hecho, os voy a dar un pequeño aperitivo para el día de mañana, para jueves, porque mañana tendremos aquí sentado en este plató de 8 Magazine al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, junto a nuestra compañera Cristina Calvo. Se va a hacer un repaso de los proyectos de futuro para esta ciudad. En cuanto a edificios también, vamos a hablar de un montón de cosas y lo haremos mañana jueves aquí en 8 Magazine. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Adiós, pasen muy buena tarde.